Muy buenas noches, estimados alumnos del SEBA Antenor de Espinosa. Quien les habla es el profesor Hernán Huancabravo. En esta oportunidad vamos a desarrollar la experiencia número 3, ¿sí? Que nos pide la estrategia Aprendo en Casa. Ustedes son de segundo de nivel avanzado. Les damos la bienvenida a nombre del SEBA Antenor de Espinosa. En esta oportunidad vamos a resolver una competencia que se llama interpretaciones históricas, ¿no? Vamos a desarrollar, a analizar la historia. En este caso hay un desempeño que ustedes tienen que movilizar en este caso. El desempeño que te pide es que ustedes conozcan, analicen, critiquen y reflexionen sobre los acontecimientos sucedidos, ¿no? En Europa y por supuesto también en el Perú, desde la Edad Antigua hasta la Edad Media. Básicamente desde el nacimiento de la Edad Media. Y el nacimiento de la Edad Media surge con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿ok? Occidente. Y si tú me preguntas, profesor, o sea, eso sucedió en el año 476, después de Cristo, pues es el año nacimiento de Cristo, 476 años después de Cristo, cae el Imperio Romano, ¿ya? Y el Imperio Romano de Occidente está acá, miren el mapa, parece una bota, ¿no? Italia, que hoy es Italia, entonces acá está el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Entonces, desde ahí vamos a estudiar la Edad Media. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cae el Imperio Romano? Una de las causas más importantes de la caída del Imperio Romano sería pues la invasión de los pueblos bárbaros, ¿no? Y eso es un tema que ya lo hemos trabajado, los bárbaros, ¿no? Ahora, ¿cuándo acaba la Edad Media? La Edad Media acabaría, según los historiadores, en el año 1453 con la caída, otra vez, del Imperio Romano, pero en este caso sería de Oriente, ¿ok? Imperio Romano de Oriente. Ajá, y profesor, una pregunta. ¿Hay dos imperios? Sí, el Imperio Romano de Occidente sería Roma y el Imperio Romano de Oriente sería Bizancio, ¿ya? Lo voy a poner con otro colorcito por acá, colorcito verde, acá está. Entonces, acá tenemos el Imperio Bizantino, ¿ya? Y la capital del Imperio Bizantino se llama Constantinopla. ¿Ya, jóvenes? Ahí está, Constantinopla. Y Constantinopla era el puerto más importante para 1453 en toda esa época, porque ahí se hacía el comercio. Era el puerto más importante para comercializar productos de Occidente y de Oriente. Y fueron los turcos maometanos que en el año 1453 llegan, invaden y toman Constantinopla. Ahí acabaría entonces la Edad Media, ¿ok? Entonces el inicio, 476, y el final, 1453. Bastantes siglos. Entonces, lo que nos pide acá la competencia es movilizar, es trabajar la interpretación histórica, pero también tenemos que movilizar una capacidad, que es la capacidad de interpretación. Entonces vamos a interpretar, pero para lo cual vamos a poner las características. Eso es lo único que quiero que el día de hoy conozcamos, las características de toda la Edad Media, ¿ok? Vamos a trabajarlas en 5 características, ¿ok? La primera es la característica política, segunda religiosa, social, la cuarta sería económica y la quinta la demográfica. Cuando hablamos de la característica política, tenemos que trabajar básicamente el lugar, geografía, ¿no? Geopolíticamente hablando. Entonces, cuando hablamos del mar Mediterráneo, ojo con eso, Mediterráneo. El mar Mediterráneo, chicos, es esto que está acá. Acá lo voy a dibujar, ¿ya? Entonces, esto es Europa. Todo esto es Europa y esto sería África. ¿Por qué no se pone más abajo? Porque en Europa, en esas épocas, para la Edad Media, no se conocía el mundo africano, más abajo. Solamente se conocía la parte norte de África. Y, obviamente, la economía estaba trabajada en el mar Mediterráneo. Mediterráneo. Ahí está. Este es el mar Mediterráneo.
Y acá estaría el océano Atlántico, no se olviden, ¿ah? Por favor, ya, listo, muy bien. Entonces, este sería el mar Mediterráneo, esto sería lo que hoy es África, ¿ok? Esto sería lo que hoy es Italia, ¿ya? Acá estaría el Imperio Turco, no se olviden que fueron los turcos los que tomaron Constantinopla hasta la fecha. Lo que hoy se llama Estambul, la capital de Turquía, ¿no? Antes se llamaba Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, ¿no? Muy bien, entonces, este mar Mediterráneo es un mar donde se daba bastante la disputa política. ¿Qué cosa es política? Política es poder, es dominar, ¿no? Entonces, el dominio se la disputaban en diferentes épocas grupos, países, y esos países, o no, se llamaban países, son reinos, ¿no? Tenemos el reino romano germánico, que es el que está arriba, miren. Esta zona de acá, ese sería el imperio romano germánico. Voy a poner acá, germánicos. Germánicos, ¿no? ¿Y por qué se le dice romano germánico? Porque recuerdan que ellos fueron influenciados por los romanos, ¿ok? Porque ellos antes eran bárbaros. Muy bien. Ahora, otro podría ser, por ejemplo, voy a ponerlo con otro color, los califas o los califatos. Los califatos, que son gobiernos también, pero en este caso musulmán. Ajá, musulmán, porque los musulmanes, la palabra musulmán significa creyente. ¿Creyente de qué en este caso? Creyente de Alá. Alá es un Dios. Y por supuesto, seguidores de su profeta. ¿Quién es el profeta? Mahoma. ¿Ok? Entonces, todo lo que tú ves de verde acá, rayadito, vendría a ser el mundo musulmán. Es decir, toda la influencia de los musulmanes que llegaron hasta España incluso. Sí, jóvenes, los musulmanes, ¿no? Llámase así, de raza árabe, semita, llegaron hasta España, ¿ya? Más o menos habrían invadido en el año 711. A nosotros nos interesa esto porque después los españoles van a llegar a América y van a llegar incluso al Perú. Entonces es bueno saber para nosotros que los españoles, antes de que vengan a invadir América, ellos también sufrieron una invasión. En este caso la invasión fue la invasión religiosa musulmana. Este estrecho que ves acá se llama el estrecho de Gibraltar. ¿Ok? Este estrecho es muy pequeño, entonces de África pasaron rápidamente a España. ¿Ok? ¿Quiénes son? Los musulmanes. ¿Y cómo se llama su gobierno? Se llama califato, ¿no? Califato, muy bien. Entonces, así fue influenciada. Claro, los españoles tuvieron que unirse y una vez unidos hicieron una gran guerra que duró muchos años en la cual lograron expulsar a los moros de Granada, ¿no? El último bastión de los árabes en España se llama Granada. ¿Y en qué año sucedió eso? Fue en el año 1492. Lo voy a poner por acá, para que más o menos entiendas acá, por acá. 1492, esta fecha es muy importante que lo sepas. ¿Por qué? Porque es la fecha en que los españoles por fin expulsaron a los árabes, ¿ya? Y es la fecha donde se descubre América. Muy bien. Entonces, todo este mundo musulmán también estaba en el mar Mediterráneo, ¿no? Junto con los germánicos romanos. Y el otro sería el imperio bizantino. Acá está, imperio bizantino. Ya les hablé, el imperio bizantino está en Oriente, acá, con su capital Constantinopla. Entonces pongo acá Bizancio. ¿Ok? Muy bien, qué interesante. Entonces, estos tres grupos de poder han estado en todas estas épocas. ¿Ok? No se olviden que el grupo de poder del califato tiene que ver mucho con la religión musulmana, ¿no? Los romanos y los bizantinos, junto con los germánicos, influenciados por la religión católica. Ajá, religión católica, claro, esa es la otra característica de la Edad Media. En casi toda la Edad Media estaba influenciado básicamente por la Iglesia apostólica, la Iglesia romana, católica y apostólica, ¿sí? En este caso, el obispo de Roma, ya saben dónde está Roma, acá en Italia, creo que es Italia, ¿sí? Era el jefe, vamos a decir, llamado el Papa, ¿no? El heredero de Pedro, ¿no? Muy bien. Y el sistema de pensamiento
para esa época era el teocentrismo, ¿ya? Teocentrismo. ¿Qué cosa es el teocentrismo? Teocentrismo, teo es Dios, centrismo, o sea que el centro de todo sería Dios. Interesante, ¿no? Dice acá, Dios como la única fuente de conocimiento. Eso es cierto. Es decir, en toda la Edad Media, todo, absolutamente todo, todo tenía que ser descifrado, explicado, interpretado en torno a qué? A Dios. Por eso Dios es el centro del universo. Es más, en estas épocas, en toda la Edad Media, se creía que la Tierra era plana, ¿ok? Que no existía más que el mar tenebroso. Acuérdense, el mar tenebroso es donde están pues los monstruos, donde el agua hierve, y es imposible navegar hacia allá. Por eso que la gente solo navegaba en el mar Mediterráneo. Ahora, lo que sí tienes que entender es que esta influencia religiosa fue tan fuerte que incluso a través de la religión se pudo trabajar los estamentos. ¿Qué son los estamentos? Vienen a ser pues las famosas clases sociales. Y en el campo social, si antes de Roma existió la esclavitud, sí, pues porque era una especie de dominio del hombre sobre el hombre, no solo en Roma, en Egipto, también tenemos en la Mesopotamia, entonces había la esclavitud, ¿no? Donde la persona de alguna manera no tiene ningún tipo de derechos. Y esa esclavitud en la Edad Media va a ser reemplazada en este caso por la servidumbre. ¿Ya? Servidumbre. Ahí está. Muy bien. Esta servidumbre acá hizo de que las personas crean que existe alguien superior a ellos porque de repente tiene más poder político, más poder económico, y ellos acepten eso. Y eso sucedió casi toda en la Edad Media, chicos. Ahora, se formó una sociedad estamental. Vuelvo a insistir, estamentos. ¿Qué quiere decir? Lo que llamamos clase alta, clase baja, o clase alta, clase media y clase baja, ¿no? La clase alta, en este caso, era conformada por la monarquía. Y la monarquía, pues, son nada más y nada menos que los reyes, ¿no? Los reyes. Entonces hay que entender, pues, de que los monarcas empiezan a surgir justo después de la caída de Roma, que son emperadores, empiezan a desglosarse diferentes reinos en toda Europa. Están los francos, los germanos, los visigodos. Y justamente en Francia, en la tierra francesa, es donde va a coronarse Carlomagno, ¿sí? Y este señor es el que va a hacer una gran expansión a partir del año 800 después de Cristo, ¿ya? Entonces es un imperio poderosísimo. Ya sus nietos, por el año 845, se van a repartir todo el gran imperio de Carlomagno, que es un imperio católico también, ¿ah? Pero sin embargo, ya ahí se van a dividir los francos de los germanos, y justamente, y los países llamados estos que te he dicho, franco-germanos, van a conformarse en monarquías, ¿ok? Y esas monarquías van a tener dentro de su espacio pequeños reinos donde van a estar la nobleza, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la nobleza feudal y por otro lado tenemos la nobleza religiosa, sí, porque también los religiosos eran nobles, ¿ya? Entonces, justo la próxima clase nosotros vamos a trabajar el feudalismo. La palabra feudo es tierra, y el dueño de la tierra era el señor feudal. Y la gente que vivía en las tierras, ¿no? Que de alguna manera usufructuaban, es decir, trabajaban en la tierra del señor a cambio de tributos, de compensación, esa gente se le llama siervos, ¿ok? Siervos, ¿no? Entonces, si antes existía la esclavitud en la Edad Antigua, ya en la Edad Media esa esclavitud se convierte en servidumbre, ¿no? Y había siervos libres, pero en su mayoría todos, no todos, pertenecían a un feudo, ¿no? A una comarca. Y el señor feudal tenía poder sobre esa gente. Justamente en el feudalismo te voy a explicar esos tipos de poder que existían dentro de un grupo sobre otro. Muy bien. Entonces, en el aspecto social tenemos tres estamentos, ¿ok?
la monarquía, clase alta, superior fuerza, que estaba influenciada también por el campo religioso. Recuerda que los papas coronaban a los monarcas. También tenemos la nobleza feudal y religiosa, que vamos a ver en la próxima clase, y los siervos, la servidumbre, ¿no? Este es el sistema feudal. Y en el aspecto económico, hay que entender que en toda la Edad Media, en toda Europa, habían dos actividades económicas bien centradas. Una era la agricultura, y la otra era la ganadería. Ganadería. Ahí está. Estas dos actividades eran desarrolladas básicamente en los feudos, que dicho sea de paso, era propiedad de la nobleza, del señor feudal. Y los siervos, si querían vivir ahí, tenían que trabajar la tierra y pagar el tributo. ¿Ok? ¿Y por qué la gente aceptaba esto? Porque si se iban más allá, subían, vamos a decir aquí, fuera de los pueblos, fuera de esos feudos, ¿ya? Había pues gente que no tenía esas costumbres, vamos a decir, los vándalos, ¿no? Gente que robaba, que asesinaba, que invadía. Entonces la gente pedía protección de alguna manera al dueño de las tierras, que era el señor feudal, ¿no? Entonces ahí es donde que vamos a explicar en la próxima clase ese dominio, ¿no? Y esa dependencia. Las personas consumían lo que producían. Eso es cierto, porque si tú produces y ese sobrante de tu producción, llamado excedente, lo vas a intercambiar con otra persona que obviamente tiene también un excedente que tú no necesitas. El famoso trueque. Y así se subsistía. Pero acá hay que entender algo. Más o menos por el año 1100 después de Cristo, ya en Europa, especialmente en Francia, que es católica, apostólica romana, un papa llamado Urbano decide convocar a todas las iglesias y a todos los europeos, que todos eran católicos, ya para rescatar Tierra Santa, que es esta zona de acá, ¿no? Lo que hoy se llama Jerusalén, hoy Palestina, ahí está Israel, ¿no? Entonces ahí empieza una guerra de las cruzadas, ¿no? Esta guerra de las cruzadas significa que todo el mundo europeo va a viajar hasta Tierra Santa, al Santo Sepulcro, a recuperar la tumba de Jesús. Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Es que la gente establece una ruta hasta Jerusalén. Pero para llegar a Jerusalén primero hay que llevar ¿a dónde? A Constantinopla, acá. Entonces se establecen rutas comerciales. Así es, chicos, rutas comerciales. Entonces llegamos a Bizancio, acá está, ¿sí? Llegamos hasta Constantinopla y de Constantinopla llegaríamos hasta Jerusalén. ¿Ya? Esto conllevó a que el puerto más importante sea a partir de ahí Constantinopla. Y el comercio entre Occidente y Oriente se va a acrecentar por la ruta que se va a dar. Entonces los árabes, comerciantes, traen muchos productos hasta acá, como por ejemplo la seda, por ejemplo las especies, el té, el clavo, la canela, ¿ya? Y obviamente quienes se enriquecen son los que van a comercializar por el Mediterráneo, a través de Constantinopla, que va a llevar estos productos demandados en toda Europa. Son justamente los italianos, ¿no? Los italianos que traen desde China, o sea, ellos no viajan, sino traen en Constantinopla, no te olvides. Y a Constantinopla, ¿quiénes traen los productos de China? Los árabes, ¿no? China e India son dos lugares de donde van a llegar estos productos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿y eso cómo sucedió? Gracias a las cruzadas, ¿no? Que es otro tema que también vamos a trabajarlo más adelante. Muy bien, entonces, en gran parte de la Edad Media, la gente solo vivía del agro y de la ganadería. Y a partir del año 1100 aproximadamente hacia adelante, ya la gente empieza a trasladarse el tema comercial, ¿no? El comercio. Y empiezan a surgir los puertos en todo el Mediterráneo, ciudades. El quinto factor o quinta característica es la característica demográfica. Aquí yo quiero detenerme un poco. ¿Qué cosa es demográfica? ¿No? Demo. De alguna manera es la población en sí, ¿no? ¿Y dónde está la población en este caso? Geográficamente de Europa. ¿Y cómo vivía la gente en toda esa época? ¿Era bien alimentada o era mal alimentada? La respuesta es mala alimentación.
¿ok? Si hacemos una comparación de lo que pasaba en la Edad Media con lo que pasaba en el Perú, acá en el Tahuantinsuyo, incluso los pre-incas, tenían sistemas a través de sistemas de producción agrícola y ganadera por los pisos ecológicos. Y eso conllevaba a que podamos tener varios microclimas, por lo tanto había producción en todas estas tierras. Y lo mejor de todo, se guardaba esa producción. ¿No? Ustedes conocen el chuño, el charque, etc. ¿No? Entonces de esa manera, cuando no había cosechas, vamos a decir así, buen clima, entonces había que comer. Sin embargo, en la Edad Media de Europa, la gente tenía poca alimentación debido justamente a esa, a veces, mala producción que había, ¿no? Y lo cual conllevaba a que la gente esté con bajas defensas. Y al tener bajas defensas, es presa de que te dé cualquier enfermedad o una bacteria o un virus. ¿Ok? Justamente una de las epidemias más famosas de esa época, vamos a poner acá, la peste negra, ¿no? La peste negra, o llamada la bubónica, en base a los bubones que te salen, ¿no?, del cuerpo. Eso mató casi 70, 80 millones de personas en toda Europa. Para esa época, pues, es una cifra abismal. Y es lo que está pasando ahorita en el mundo entero, ¿no? Y en el caso peruano, por ejemplo, nos hemos enterado que en esta epidemia del coronavirus han muerto cerca de 180.000 personas. Y si analizamos, una de las causas es justamente las pocas defensas que tienen las personas, ¿no?, ante este virus. Entonces, los jóvenes que tienen mejores defensas son los que más resisten el virus. Y las personas de mayor edad que tienen menos defensas, por lo mismo que tienen mayor edad, obviamente son presa fácil de este virus. Por esa razón, en el aspecto demográfico, es importante aclarar de que había poca alimentación. ¿Ok? Es un ejemplo para ustedes, jóvenes, que están en una edad en la que tienen que desarrollar mucho sus defensas. Muy bien, entonces hasta el día de hoy, hemos trabajado las características de toda la Edad Media. La próxima clase, feudalismo. Muchas gracias, saludos.